Al menos 9 adolescentes ahora están acusados de asesinato. Son acusados de participar en un plan para atraer a otro adolescente a un sitio donde alguien conocido lo esperaba armado. Todo esto supuestamente fue por una chica. Actualmente sabemos los nombres de 5 personas acusadas en esta historia. Y cuando investigábamos los nombres más recientes que se agregaron a la lista de sospechosos, en este caso, nos sorprendió lo que una de las adolescentes, ahora acusada de asesinato, aparentemente había publicado en sus redes sociales no hace mucho tiempo. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Hoy les traigo una actualización sobre una historia que hemos seguido desde Carolina del Sur. Es la historia de un grupo de jóvenes que supuestamente, según la policía, se reunieron para atraer a otro adolescente a un lugar donde sería asesinado. Y todo esto, supuestamente, fue por algo que creo que todos podemos estar de acuerdo en que, en el gran esquema de la vida, realmente no importa, y eso es el romance adolescente. Esta historia se ha vuelto aún más grande desde nuestro primer episodio sobre este caso, que fue en junio, y se trata del hombre que ves aquí, Trey Wright. Él tenía solo 16 años. El 24 de junio, la policía reportó que lo hallaron con varias heridas de bala cerca de las 11:30 p.m., a lo largo de un camino rural en Carolina del Sur. Antes de hablar de los nuevos sospechosos, en este caso, y lo que supuestamente uno de ellos publicó en Facebook, déjame ponerte al tanto de cómo llegamos a este punto. Este es Devin Raper. Él es el hombre que, según la policía, disparó las balas que mataron a Trey Wright. Raper intentaba mostrar actitud de chico malo en redes y su TikTok sigue público. Aquí puedes ver fotos, como esta, donde hace una seña obscena a la cámara y el pie dice: ojalá nunca nos hubiéramos conocido. Ojalá hubieras dejado de darme señales confusas. Pero, ¿puedes parar? Porque ahora mismo estoy tratando de conocer a tu amiga. Ahora, parece que Trey conocía a su presunto asesino. Ambos se seguían en TikTok, pero no eran amigos. Según la policía, al parecer discutían por una chica al momento del asesinato de Trey. Ahora, no está claro si esta es la chica por la que estaban peleando. Jana Kirsten Macker, según informes, era la novia de Trey Wright. El joven de 17 años está acusado de orquestar su asesinato. La oficina del sheriff del condado de Florence dice que Kirsten Macker sabía que había una rivalidad entre Trey Wright y Devin Raper, y los agentes dicen que ella llevó a Raper a encontrarse con Wright la noche de su asesinato. Cito, sabiendo que Raper estaba armado y que habría una confrontación con violencia que probablemente terminaría en muerte, según declaraciones hechas en su presencia. Ahora, inicialmente enfrentaba un cargo de cómplice antes del hecho, y en ese momento se le negó la fianza, pero sus cargos han sido elevados. Ahora enfrenta un cargo de asesinato en relación con la muerte de Trey Wright, pero ya está fuera de la cárcel. Liberaron bajo fianza con condiciones estrictas, pero ahora Raper está detenido sin derecho a fianza. Él es quien supuestamente disparó en este caso. En su primera comparecencia ante el tribunal, intentó defenderse ante el juez. Así sucedió. Video cortesía de Vuelve de Nuevo. No hice nada, había 4 personas más. Antes de que yo no esté aquí para intentarlo. Entiendo eso. Oye, no estoy aquí para debatir. Habla con las autoridades si quieres. Antes de hablar de los nuevos sospechosos, es importante saber que Raper ya era conocido por el sistema de justicia penal. Fue arrestado en agosto del año pasado por el cargo de ser cómplice después del hecho en un delito grave o asesinato. Fue liberado en noviembre y los cargos se desestimaron en febrero, según WBT Volvedo. Ahora, escuchaste a Raper en ese video de la corte afirmar que otras personas estuvieron involucradas en lo que sucedió, diciendo que había 4 personas más que estaban en el vehículo con él. No es claro de quién habla, pero esta semana la policía arrestó a 3 adolescentes más. Aquí están sus fotos policiales y nombres: Corinne Belviso, Hunter Kendall y Sidney Kearns. Los 3 enfrentan cargos de asesinato. Ahora, parece que Belviso y Kirsten Macker eran miembros del mismo equipo de porristas en una preparatoria en Myrtle Beach. Las órdenes de arresto de la oficina del sheriff del condado de Florence indican que los nuevos adolescentes sospechosos llevaron a Raper al lugar,
sabiendo que estaba armado y habría una confrontación violenta. Y Trey Wright aparentemente no era un desconocido para estos nuevos sospechosos. Lo que uno de los nuevos sospechosos publicó sobre Trey Wright en redes sociales nos sorprendió. Aquí está. Hallamos las redes sociales de Corinne Belviso, ahora acusada de asesinato. El 25 de junio, que es el día después de que Trey Wright fue asesinado, esto fue lo que publicó en su página de Facebook. Es un enlace de GoFundMe para Trey Wright que dice: han creado un fondo para ayudar a su familia. Si puedes donar, cualquier ayuda sirve. Trey era mi amigo. Estamos devastados. Quien lo conocía, lo quería. LLT. Eso significa larga vida a Trey. Eso se ha convertido en un grito de batalla para las personas que lo recuerdan, lo honran y exigen justicia después de su muerte. Belviso ahora tiene un abogado decidido que afirma su inocencia. Él declaró a UVPDE que su clienta es inocente. Es simple, no es culpable de nada. Ya revisamos las historias. Ella habló con la policía. Me sorprende que la acusaran. Y voy a defender este caso con cada aliento que tenga. Ella no es culpable de nada. Belviso y Kearns, dos de los nuevos adolescentes que acaban de ser arrestados y acusados en este caso, ya fueron liberados de la cárcel. Se les concedieron fianzas de $20,000. A Hunter Kendall se le negó la fianza y todavía está en la cárcel en el momento de esta grabación. Según WPDE en Carolina del Sur, otros 4 sospechosos han sido arrestados y acusados de asesinato por la muerte de Trey Wright, lo que eleva el número, al momento de esta grabación, a 9 personas que han sido acusadas en relación con la muerte de Trey Wright. Contactamos al sheriff del condado de Florence para obtener los nombres de los nuevos sospechosos y detalles de sus arrestos al momento de esta grabación. No hemos recibido respuesta. Desde Carolina del Sur nos acompaña Tyler Bailey, abogado de derechos civiles y defensa criminal. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. ¿Qué opinas? Me refiero a que hay 9 sospechosos en este caso, todos acusados de asesinato por la muerte de Trey Wright. ¿Qué te llama la atención y cómo actúa la policía en la investigación? Bueno, primero, sabes, simplemente a nivel humano es una tragedia, especialmente cuando hay jóvenes involucrados en la vida con armas, quiero decir, en la violencia armada y la pérdida de vidas como esta. Y lo primero que pensé fue que esta es una manera sin precedentes de usar la jurisprudencia de las manos de uno, las manos de todos, que es algo que se usa a menudo en Carolina del Sur en casos de delitos con armas o posesión de drogas, pero no lo he visto mucho en casos de asesinato, especialmente cuando hay 9 jóvenes involucrados. Parece que el gobierno local y la oficina del sheriff buscan combatir la violencia juvenil, enviando un mensaje de que los jóvenes y niños, ahora que inician las clases, no ayuden a personas armadas ni a quienes planean pelear. 9 chicos o jóvenes adultos, algunos adolescentes y otros mayores de 18, ayudaron al acusado a llegar a la víctima, quien trágicamente perdió la vida. Es algo realmente sin precedentes en esos aspectos. Y además, la fianza también parece ser baja porque estas son acusaciones serias de las que se acusa a los niños o jóvenes. Déjame reformular eso, pero la fianza no parece reflejar la gravedad del delito, lo que me lleva a creer que esto podría ser una forma o una herramienta para involucrarlos a todos en el caso por parte de las autoridades y luego posiblemente negociar acuerdos a partir de ahí. Sí, porque, por lo que sabemos, varios de los sospechosos han sido liberados con fianzas de $20,000. El hombre, Devin Draper, quien fue acusado de disparar, todavía está detenido sin derecho a fianza. ¿Qué tendrán que probar los fiscales en estos casos contra los asociados de la persona que, según dicen, disparó? ¿Qué tendrán que probar si llevan estos casos a juicio? Tendrán que probar que los asociados sabían que el acusado iba al lugar con la intención de cometer un asesinato, el asesinato de alguien, y están usando el hecho de que lo ayudaron. Sabían que tenía un arma y estaba en la pelea, pero deberán probar que los asociados tenían intención de que esto ocurriera, lo cual es difícil. Sabes, proporcionar asistencia, ser cómplice antes del hecho del crimen es más fácil de probar que realmente demostrar que todos participaron en el asesinato con la intención y sabiendo que el acusado iba a ir allí.
Él iba a asesinar a la víctima disparándole, quien murió trágicamente. Y ese es un obstáculo difícil para que la fiscalía lo supere aquí. Porque Jana Kirstenmacher, quien según informes es la novia de la víctima, fue la primera cosospechosa junto con Devin Rapper que fue arrestada, y se creía que ella era, según las autoridades, quien orquestó esto, sabiendo que los dos estaban en conflicto, que Devin Rapper estaba armado y que ella estaba llevando a Devin Rapper a encontrarse con Trey Wright. Luego termina con la muerte de Trey Wright. Ella fue acusada de cómplice antes del hecho y ahora enfrenta un cargo de asesinato. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cómplice antes del hecho significa que simplemente proporcionaron asistencia al acusado aquí para facilitar su capacidad de cometer el delito. Cómplice después del hecho es quien ayuda después, sabiendo lo ocurrido. Cómplice antes del hecho es quien sabía que él iría y usaría su arma para cometer asesinato, intento de asesinato u otro delito similar. Y ella lo ayudó a hacerlo orquestando todo el asunto. Asesinato, que es un obstáculo mucho mayor, significa que ella fue ahí y realmente lo ayudó a cometer el asesinato. Es una pequeña diferencia, ¿no? Es una distinción legal. Creo que el alguacil, en una entrevista que vi, dijo que fue muy metódico al hablar con la oficina del fiscal y los investigadores antes de aumentar los cargos a asesinato para ella también. Ser cómplice antes del hecho me parece más sencillo. Y también algo a lo que este caso podría reducirse. Tal vez si después desestiman los cargos de asesinato. Porque piensas en algunas de las otras personas involucradas y no sabemos. Tenemos órdenes de arresto similares a la de Jana Kirstenmacher, donde mencionan que supuestamente sabían que Devin Rapper tenía un arma, iría con Trey Wright y habría un caso alterado. Eso iba a llevar a su muerte. Y también, supuestamente, hay video de lo que pasó, el cual no se ha hecho público hasta ahora. Pero en el caso de Devin Rapper, quien está acusado de ser la persona que disparó, ¿qué tanto dependen los otros casos, las otras 8 personas, de Devin Rapper? Porque, digamos que si él fuera declarado no culpable por cualquier razón, ¿cómo afectaría eso a las otras personas que han sido acusadas de asesinato si no son ellas las que supuestamente dispararon? Será casi imposible acusar a los demás de asesinato si el acusado es absuelto en el juicio o si este caso es desestimado. Quiero decir, la evidencia parece ser bastante sólida de que él disparó un arma y mató a la víctima aquí, pero los otros están siendo acusados, según lo que podemos ver en las órdenes de arresto, por haber brindado asistencia y ayudado a orquestar el asesinato. Si él es absuelto, sus asociados o amigos, también acusados de asesinato, no podrían ser condenados, ya que el principal responsable, el tirador, sería declarado no culpable o los cargos serían desestimados. Al principio mencionaste algo parecido, no recuerdo la frase exacta, pero como alguien que conoce la ley en Carolina del Sur, ¿cómo ves esto? Sé que en muchos casos esto no tiene precedentes, pero ¿has visto situaciones similares procesadas como lo hacen los fiscales y la oficina del sheriff del condado de Florence? Manos de uno, manos de todos, normalmente funciona así. Supongamos que hay alguien conduciendo un auto y hay marihuana en el auto. Los oficiales detienen al conductor, el vehículo, y todos los que están en el auto son acusados, ya sabes, de posesión de marihuana con la intención de distribuir o tráfico de marihuana. También se puede usar con la posesión de armas, cuando hay un arma en el vehículo y alguien no está autorizado para portar el arma en el vehículo y todos son acusados de estar en posesión del arma de fuego. Esto es diferente. Aquí se trata de un asesinato que se cometió y están diciendo que las manos del tirador que cometió el asesinato son suficientes para ser consideradas como las manos de todos sus cómplices que ayudaron a orquestar el asesinato. Por eso parece ser algo sin precedentes, ya que esto parece ser más un caso de brindar asistencia antes de cometer el crimen para que el acusado real cometa el asesinato, que es el tirador, en lugar de que todos estén presentes. No sabemos qué pruebas tienen, podrían ser mensajes de texto, podríamos ver el video. No sabemos cómo todos ayudaron a cometer el asesinato. Sí creo que las autoridades probablemente no querrían exagerar los cargos en una situación donde arriesgan
hay posibilidades de absolución y no se podrá procesar a todos. Aún hay más posibles acusados. Así que debe haber habido cosas muy fuertes que nosotros como miembros del público no conocemos. Y sí creo, amigos, que el sheriff está considerando la política pública aquí y tratando de frenar este tipo de violencia juvenil, ya sea por redes sociales, mensajes de texto, diferentes comunicaciones y llevando o atrayendo a alguien a un lugar donde ocurre un crimen violento, acusando a todos con el cargo grave de asesinato en vez de algo más leve como cómplice antes del hecho. Sí, o sea, definitivamente manda un mensaje porque, hablando a nivel humano, saber que todo esto supuestamente fue por una disputa entre adolescentes por una chica, o sea, simplemente no vale la pena. Y piensas en las vidas que se han visto afectadas. Sin duda, Trey Wright era alguien muy querido y perdió la vida. Él tenía solo 16 años. Hay algunos sospechosos que son menores de 18 años, pero parece que han sido acusados como adultos. ¿Cómo suele manejar Carolina del Sur los casos en los que hay cargos muy graves, pero las personas son técnicamente menores de edad según la ley? En un caso como este, donde hay acusaciones de asesinato, es casi seguro que serán acusados como adultos. La fiscalía tiene la discreción de acusar a menores de edad en procedimientos juveniles del Tribunal de Familia o como adultos en el Tribunal de Sesiones Generales, que es penal para delitos graves. Y aquí, debido a las acusaciones de asesinato, la pérdida de vidas y lo que hicieron al orquestar un crimen, la fiscalía, en conjunto con el alguacil, decidió acusar a todos como adultos, lo cual parece apropiado dada la naturaleza y la pérdida de vidas. ¿Qué tan común es que vea a alguien acusado de asesinato? Antes mencionamos la fianza, pero ¿es posible que alguien acusado de asesinato en Carolina del Sur sea liberado con una fianza de $20,000? No tengo ningún comentario. Por eso parece que esto es casi, no voy a decir un simple regaño, pero sí una demostración de fuerza, aunque las acciones que siguen respecto a la fianza no parecen apropiadas. Una fianza de $20,000 por un cargo de asesinato usualmente no sucede. Con más frecuencia se niega la fianza. Tal vez después de varias audiencias de fianza, si el juicio tarda más en llegar a un jurado, puede haber situaciones donde concedan la fianza o establezcan un juicio rápido con cosas como monitoreo por sistema de posicionamiento global, confinamiento en casa y registros periódicos. Pero una fianza de $20,000 es algo que ves en casos de drogas, tal vez incluso en algunos DUIs graves, ya sabes, no en un cargo de asesinato. Así que entiendo que los otros que también están acusados o enfrentan cargos de asesinato, aquí tal vez no hayan sido quienes dispararon, pero han sido acusados de asesinato. Y entonces, dado lo serio de las acusaciones, la posibilidad de que sean un riesgo de fuga simplemente por la naturaleza de las acusaciones, sé que son jóvenes. Estoy bastante seguro de que tienen la participación de sus padres. Aún así, uno pensaría que sería más apropiado tener una fianza que estuviera más acorde con los cargos de los que se les acusa. Porque aunque alguien no tenga muchos recursos y enfrente una fianza de $20,000, ¿cuál sería la cantidad mínima que tendría que pagar para salir de la cárcel con esa fianza? O sea, con una fianza de garantía del 10% puedes conseguir que un fiador ponga, ya sabes, el 7%. La familia podría poner el 3%. ¿Ves? El 10% de 20,000 son 2,000. No soy matemático, pero otro 10% serían 200. Tienes situaciones donde alguien pone que $600 y luego el fiador pone el resto y después tiene planes de pago sobre eso. Una fianza de 20,000 no es nada para un cargo de asesinato. Cualquiera puede pagarla. Algo más apropiado podría haber sido, ya sabes, una fianza de $250,000 si vas a dar una solo por la edad que tienen. E incluso así, en la mayoría de los condados, ya sabes, la frase de captura y libera es algo muy común aquí, donde las personas son acusadas de crímenes violentos, pero salen bajo fianza rápidamente. Eso parece ser el caso aquí porque tienen cargos de asesinato, aunque sean jóvenes o quizá no hayan disparado. El Estado decidió acusarlos de ese delito grave, así que es un poco extraño aquí. Y veremos cómo se siente la comunidad local al respecto y cómo avanzan las cosas. Sí, sé que hubo algunas críticas en los medios locales sobre que las fianzas eran muy bajas. No sé si lo viste. Devin Draper, que es el hombre acusado de disparar las balas, en su primera comparecencia ante el tribunal, empezó a defender su caso frente al juez. Solo era la lectura de cargos.
El juez le pidió que se detuviera porque mencionó que había otras personas. Le indicó hablar con su abogado. En términos generales, ¿por qué no es una buena idea? Y no es recomendable que un sospechoso haga eso en una audiencia pública. Al inicio de los casos penales en Carolina del Sur, hay una audiencia de fianza donde el acusado comparece por primera vez ante un juez. Eso solo determina qué tipo de fianza establecer, no analiza las acusaciones del delito. Y luego, el acusado tiene el derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que pueda ser usada en su contra podría ser utilizada en el juicio de este caso. La audiencia de fianza no es para que el acusado testifique sobre los hechos del caso. Todo lo que él dijo está registrado, incluyendo que había otras personas o que no fue como se presenta, y eso podría usarlo la fiscalía. El juez intentaba advertirle que escuchara a su abogado y le dejara hablar, ya que podría poner en riesgo su caso, aunque algo le parezca insignificante. Al testificar bajo juramento y sin conocer todo el descubrimiento, cualquier cosa puede afectarlo. Así que siempre es recomendable que, ya sabes, los acusados escuchen a su abogado, que solo hable su abogado. Habla solo si subes al estrado y deja que tu abogado te represente. Sí, y estoy seguro de que eso le causa bastante preocupación a un abogado defensor si ve que un cliente empieza a hablar en medio de una audiencia de fianza, como lo que vimos hacer a Devin Riper. Sabiendo que todos estos otros casos dependen en muchos aspectos de cómo se desarrolle su caso, cómo se ve la línea de tiempo, si estos siguieran avanzando. ¿Cómo se ve la línea de tiempo para cómo podría procesarse esto? Va a tomar algo de tiempo. Tenemos a muchos coacusados que están acusados de asesinato. Por supuesto, el tirador es en realidad el número uno si esto fuera, ya sabes, un caso criminal organizado a quien van a buscar procesar. Los demás también están acusados y podrían surgir más pruebas. Podrías tener acuerdos de culpabilidad con los asociados que podrían aceptar declararse culpables de algo menor con la condición de que proporcionen asistencia al gobierno para procesar al tirador. Así que en cuanto a la línea de tiempo de este caso, fácilmente puedo ver que pasen 2 años antes de que este caso llegue a juicio, si es que alguna vez llega a juicio. Esta podría ser una situación simplemente por su edad. Hay varias opciones que podrían tener, ya sea una libertad condicional prolongada, que los cargos se reduzcan a delitos menores para algunos de ellos, dependiendo del papel que hayan desempeñado. Dudo que el Estado quiera que este caso parezca solo un simple tirón de orejas. La fianza de $20,000 que les pusieron al principio les afecta después, porque el público no va a estar contento si parece un exceso del gobierno. Los acusan de asesinato, les ponen esa fianza y luego les dan libertad condicional de 4 años. Eso parece una injusticia por la pérdida de una vida si van a presentar cargos así tan temprano en el caso. ¿Y cuál es el proceso normalmente? Como abogado defensor penal, si tu cliente dice que uno de estos adolescentes está listo para un acuerdo de culpabilidad, quieren que esto desaparezca. ¿Cuál es el proceso de cómo podría desarrollarse eso? La fiscalía lo controlará. Los abogados defensores penales son defensivos por algo. No controlan todo sobre la programación ni cuándo la información está lista para que el abogado defensor la revise. Incluso si tienes a alguien que se está apresurando y dice que está listo para declararse culpable, las cosas se van a hacer en el tiempo de la fiscalía. Esto no significa que pueda prolongarse indefinidamente. 5 o 6 años es mucho tiempo. Y el acusado sí tiene derecho a exigir un juicio rápido si considera que está listo para ir a juicio pronto. Al final hay un plazo y ellos están en libertad bajo fianza. Los abogados están trabajando con el Estado y revisando y recibiendo todas las pruebas, revisando esas pruebas con su cliente y luego entrando en negociaciones de declaración de culpabilidad a partir de ahí. Pueden contactar para saber si la fiscalía hablará o esperar a que ellos se comuniquen cuando quieran. Si no hay acuerdo, te preparas para el juicio. Muy bien, veremos cómo se desarrolla este caso. Definitivamente. Digo, ya son 9 personas hasta ahora. Veremos si acusan a más personas. Tyler Bailey, es un placer tenerte en Law and Crime. Gracias por estar aquí. Gracias. Eso es todo por hoy en el caso de Law and Crime. Suscríbanse a YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.